Nuestro invitado de hoy es Douglas Farah, es un analista experto en seguridad. Farah también es asesor internacional sobre temas de seguridad, de inteligencia. Antes y durante 20 años, Farah fue corresponsal del Washington Post en América Latina y en África Occidental. Farah ha cubierto las guerras civiles en Centroamérica, en Sierra Leone, en Liberia, y la lucha contra los carteles colombianos y en la expansión de las bandas criminales de Europa del Este por todas partes. Farah ha publicado 2 libros que han tenido muy buena acogida. Uno se llama Sangre de las Piedras, que indaga las fuentes de financiación de Al-Qaeda. Otro, también muy conocido, se llama El Mercader de la Muerte. Se trata de un libro sobre el traficante de armas ruso Viktor Bout. Sin duda, Farah es la persona idónea para ayudarnos a entender qué es lo que está pasando y cómo han aparecido estos nuevos estados mafiosos. Mi conversación con Douglas Farah. El crimen organizado, las mafias, la corrupción, la criminalidad forman parte de la experiencia humana, siempre han existido. Usted, sin embargo, argumenta que hay muchas cosas nuevas que están pasando. Lo que yo digo es que ahora lo que estamos viendo es la criminalización de los estados mismos. O sea, tradicionalmente los grupos mafiosos intentan penetrar el estado por ciertas cosas que ellos necesitan. Lo que vemos ahora es que los estados están reclutando y utilizando grupos de crimen organizado transnacional para parte de su política hacia el exterior e interior de sus mismos países. Deme un ejemplo de esto que usted está diciendo. Yo creo que el ejemplo en América Latina principal es el presidente Hugo Chávez con las FARC, ¿no? Vemos en los documentos de Raúl Reyes de la computadora de las FARC, donde él habla muchísimo sobre la relación con Chávez, el apoyo que recibe, la venta de petróleo que van a hacer, de petróleo venezolano con el aval del gobierno de Chávez, muchísimas cosas que demuestran que hay una relación de Estado con un narcoguerrilla muy fuerte. Pero el gobierno de Venezuela, por supuesto, denuncia eso y dice que simplemente es una manipulación de los Estados Unidos. Pero se ha comprobado, todo lo que se puede comprobar de esos documentos se ha comprobado y ha sido verídico. Entonces yo digo que en base a eso, el testimonio de Walid Makled, que también habla muchísimo de las relaciones a muy alto nivel de narcotraficantes en el gobierno. Vemos también la misma situación en Ecuador, donde las FARC dio dinero a la campaña del presidente Rafael Correa, bien documentado también en los mismos documentos de Raúl Reyes, ¿no? Usted menciona a Walid Makled. ¿Quién es Walid Makled? Walid Makled era un narcotraficante muy conocido y también íntimo aliado de Hugo Chávez, que le ayudó muchísimo en el año 2002 con la huelga y todo, ahí prestó sus camiones y todo. Y era el dueño, él manejaba uno de los puertos más grandes, tenía su propia línea aérea que funcionaba traficando drogas, pero desde los aeropuertos oficiales del Estado. Y en el caso de Correa, ¿usted acusa al presidente Correa también de formar parte de esta criminalización? Bueno, yo diría que los documentos de las FARC demuestran claramente que ellos dieron dinero a su campaña y la discusión en los documentos de las FARC es sobre qué iban a dar las FARC a cambio, o sea, qué iban a recibir a cambio de parte del gobierno de Correa. Usted también acusa al presidente Evo Morales de Bolivia de formar parte de esta tendencia mundial en que los gobiernos se criminalizan. ¿Usted tiene pruebas de eso? Bueno, hay que ver nomás la gente cercana al presidente que ahora están presos. Tenemos el jefe de la policía antinarcótica preso en Miami. Tenemos gente muy cercana a él en la constituyente, también presos por narcotráfico. Y la producción de cocaína en Bolivia se ha disparado de una forma escalofriante. Entonces uno dice, viendo todos esos elementos, que el gobierno por lo menos tolera esa clase de actividad. Esto no es solo un fenómeno latinoamericano, usted argumenta que es un fenómeno mundial. De hecho, usted escribió un libro que se llama El Mercader de la Muerte, que es sobre Viktor Bout. De hecho, una película basada en esa historia. ¿Quién es Viktor Bout? Viktor Bout es un ex soldado oficial de la Unión Soviética que apareció en África, sirvió en África durante la Guerra Fría y cuando termina la Guerra Fría, él se da cuenta que tiene 2 cosas muy útiles. Aviones que puede sacar de la Unión Soviética o lo que era la Unión Soviética y acceso a armas. Entonces comienza a utilizar los aviones para volar armas a vender en todas partes del mundo, incluyendo principalmente África, pero también Afganistán y Colombia. ¿Y dónde está Viktor Bout hoy en día? Está preso en New York. ¿Por qué? La DEA lo agarró en una operación donde él intentaba vender armas a las FARC en Colombia, incluyendo misiles tierra-aire. Y entiendo que el gobierno de Putin no ha estado contento con esto y está tratando de ayudar a que el señor Bout no esté en la cárcel.
Desde un principio peleó la extradición del señor Bout hacia Estados Unidos de Tailandia y sigue peleando para sacarlo de Estados Unidos para regresar a Rusia. ¿Y por qué los rusos, por qué el gobierno ruso está tan interesado, está tan comprometido con la libertad del señor Bout? Porque él es criatura del mismo organismos de inteligencia de la Unión Soviética y de Rusia, lo que manejaba el señor Putin mismo, ¿no? Entonces, no pueden dejar a uno de sus propios caer en manos de otros y pasar tiempo en la cárcel. Y entonces, concretamente, en América Latina, por ejemplo, hoy en día, ¿cuáles son los principales países que usted identifica como estos países con gobiernos criminalizados? Yo creo que los países bolivarianos son los principales, pero no los únicos, ¿no? Uno ve el Estado venezolano, ecuatoriano, boliviano en cierta alianza de criminalidad, pero también hay muchísimos problemas en Centroamérica. Guatemala está a borde de ser un narcoestado, El Salvador está ya tambaleando también, negociando con las maras para salvarse. Entonces yo diría que en muchísimas partes de América Latina hay problemas muy serios por el fenómeno del crimen organizado internacional. ¿Y qué se puede hacer? Visto que esta es una importante amenaza hacia la sobrevivencia del Estado latinoamericano en muchas partes, ¿qué se puede hacer? Primero hay que reconocer el problema. Yo creo que los países democráticos que tienen un Estado de Derecho que funcione más o menos como Brasil, Perú, Chile, tienen que tomar también parte en esto y tiene que haber una alianza internacional porque ningún país puede hacer algo importante por sí mismo solo. Y también hay que ver el lavado de dinero, los offshore centros de bancos donde lavan el dinero, todo ese fenómeno que es un animal muy grande que maneja toda esa criminalidad y el dinero de esa criminalidad, tienen que ser enfrentados de una forma conjunta. Un reto muy difícil, una tarea realmente importante y prioritaria que, como usted dice, no va a ser acometida con eficacia hasta que no haya mayor conciencia por parte de todos de que es una prioridad y es una amenaza importante. Y es muy complejo, sí. Muchas gracias, Douglas Farah. Moisés, un placer. Si quiere ver más de esta entrevista o leer mis artículos sobre estados mafiosos, por favor visite nuestra página web efectonaim.com. Después de la pausa hablaremos de educación e Internet, una revolución importante. No se vaya, volvemos enseguida.